Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Vela y me acompaña de Santander. Somos pertenecientes de la compañía de circo contemporáneo Totem de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, en esta ocasión estamos desarrollando un conversatorio con la siguiente temática, complejidades del teatro. Y tenemos una invitada especial, a la maestra Perla de la Rosa, que nos acompaña para iniciar este conversatorio y para dar inicio en esto, en un día muy importante como es el día de hoy, Día Mundial del Teatro. Y si ustedes me permiten, voy a leer una pequeña semblanza de la maestra Perla de la Rosa. Nacida en la ciudad de Juárez, Chihuahua, 15 de julio de 1964. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA 2010-2020. Directora artística de la compañía teatral Telón de Arena. Tiene una experiencia de 40 años como teatrista. Su formación es licenciada en Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el tercer semestre de actuación en el CUT, Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Tiene una maestría en Cultura e Investigación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. Ha sido alumna de maestros como Luis de Tavira, Héctor Mendoza, Ana Gutman y Nada Kokotovic, directora del Teatro Nacional de Subotica, Yugoslavia. Sus actividades profesionales son actriz de teatro, televisión, cine y radio desde 1980. Directora de teatro desde 1991. Dramaturga. Cuenta con 3 publicaciones y traducciones de sus obras al alemán e inglés. Ha diseñado múltiples escenografías y vestuario. Actualmente es docente de la asignatura de Teoría y Análisis del Teatro, Comunicación y Expresión Oral y Teatro Mexicano en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La maestra tiene diferentes distinciones gracias a su trayectoria y trabajo. Una de ellas es la última que acaba de recibir el año pasado, como la medalla a la trayectoria artística de la ciudad de Juárez. Desde el 2004 ha tenido diferentes premiaciones a su trayectoria, como fue el premio Ariel otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas en el 2004. En el 2009 el premio Aurora Reyes, otorgado por el Congreso del Estado a la chihuahuense distinguida en artes. 2015, premio Enrique Ruelas para la mejor tesis de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 2015, representante de México en la Cumbre Mundial de Arte y Cultura por la Paz de Colombia. 2016, premio por trayectoria cinematográfica por el Binational Independent Film Festival. 2016, medalla Víctor Hugo Rascón, banda al mérito cultural del estado de Chihuahua. Esos han sido uno de los algunos premios que ha tenido la maestra. Como les comentaba, el año pasado recibió pues, la medalla de la trayectoria artística de la ciudad de Juárez. Maestra, es un honor tenerla con nosotros, le agradecemos el espacio y pues como le comentábamos al público, en esta ocasión vamos a iniciar los conversatorios sobre complejidades del teatro. En esta ocasión el tema será ¿en qué se ha convertido el teatro en tiempos de pandemia? Maestra, nos gustaría muchísimo conocer un poquito de cómo inicia usted en el teatro. Bueno, yo, como suele pasar, accidentalmente, ¿no? Es un inicio que, bueno, el teatro dicen que te elige, que te sale al paso, ¿no? Que te encuentra. Y así sucedió conmigo. Yo estaba estudiando la preparatoria en Ciencias Sociales en el Tecnológico de Ciudad Juárez. Iba a ser, primero quería ser médica y, bueno, eso no fue posible. Y estaba por ingresar a la carrera de la licenciatura de Contaduría. Y entonces en uno de los jardines de esta preparatoria me encontré con un grupo tocando la guitarra y resulta que eran jóvenes del club de teatro, algunos amigos míos, y pues así entré, ¿no? Empecé en una carrera técnica, porque estuve hasta el 8º semestre en contabilidad, y de ahí ya me fugué, digo que soy prófuga de la vida, así entre comillas, regular, y me fui pues a toda esta aventura que es el teatro, ¿no? Y ya, bueno, así fue el inicio, un inicio accidental, pero que me marcó mi vida, me dio una opción de vida, aquel grupo, por eso yo tengo tanta expectativa siempre en lo que puede producir el arte y la cultura en los niños y en los jóvenes. Aquellos jóvenes que fuimos más de 20 integrando el grupo de teatro, podría decir que la mayoría proveníamos de familias disfuncionales
que de no haberse atravesado el teatro en nuestras vidas, pues seguramente nuestras vidas hubieran sido muy difíciles y envueltas en la repetición de la violencia, por ejemplo. Creo que el haber convivido en aquel grupo de teatro, como puede ser quienes estén en una pequeña orquesta, que estén en un grupo de artes plásticas o también en el deporte, realmente tenemos una opción para construir una vida distinta al destino del que prefijado, del que se suponía que vendríamos, ¿no? Para mí y para mis compañeros cuando los veo, aunque no se dedicaron profesionalmente al teatro, 3 de ellos sí nos dedicamos, que fueron Joaquín Cosío, Marco García, que ahora está en la Compañía Nacional de Teatro, y yo, que coincidimos en aquel momento, y los demás, pues, han sido profesionistas de aquellas carreras técnicas, pero todos reconocen cuando logramos reunirnos, porque seguimos siendo una familia teatral, que nos reunimos a 40 años de distancia de haber coincidido allá en la prepa, y coincidimos también en la apreciación de lo que marcó el teatro en nuestras vidas y del giro que le dio para ser personas de bien. Estos más de 20 que siguen vivos, todos, pues sí, tenemos vidas, podemos decir, de buenas personas. Es bien interesante cómo dice que el arte ayuda, ¿no? En esa cuestión del teatro, muchos de los artistas venimos de familias probablemente muy disfuncionales, otros no tanto, pero cómo une y cómo se vuelve una familia. Me parece muy interesante, maestra. Otra pregunta, maestra. ¿Cuáles son sus referencias teatrales para empezar en esta cuestión teatral? Bueno, hay marcas muy importantes. Desde luego, el maestro Ernesto Ochoa Guillemar, que fue ese maestro que la vida me puso en el camino y que transformó mi vida, no solo en un impacto de vocación profesional, sino que fue un ser muy amoroso para todo este grupo. De verdad, un ser legendario. Acaba de fallecer hace 2 años. Pues él es una gran referencia porque él fue alumno de Seki Sano, este legendario creador también que estuvo en México, que tuvimos esta fortuna y que marcó una forma de actoralidad que podríamos decir revolucionó el teatro a mitad del siglo XX, el teatro mexicano en el siglo pasado. Y bueno, pues tuve de primera mano a este gran creador, que fue Ernesto Ochoa Guillemar, y después, claro, mis maestros, dentro de lo fundamental lo considero Héctor Mendoza, con quien estuve más de 4 años tomando, pues primero clases en la universidad, en la UNAM, y después talleres, ¿no? Es una figura fundamental también en el tipo de actriz que decidí ser. Ana Gutman, quien es también fue una guía intelectual, tanto para mi tesis como cuando la encontré en las aulas, con planteamientos teóricos sobre la semiótica del espectáculo, y que, bueno, se convirtió en una amiga y con quien siempre estaré agradecida. Y finalmente esta experiencia extraordinaria, muy breve, que tuve con Ada Kokotovich en un montaje Sueño de una noche de verano en México en 1989, pero que no solo me abrió un panorama estético, sino también una visión política global, porque a través de ella conocí la crisis que ya estaba presente, bueno, desde décadas, y que habría de romperse con la caída del muro en diciembre del 89. Esas son mis grandes referencias. Maestra, esto ha sido entonces pues su referencia, todo este trabajo que ha venido usted realizando. ¿Qué opina entonces del tipo de teatro que se hace en México? Usted tiene como estas diferentes visiones desde el teatro que ha estado realizando en Ciudad Juárez, también cuando estuvo en la Ciudad de México. No sé si ha tenido la oportunidad de conocer otros lugares de la República. ¿Qué opina del teatro que se hace en México, maestra? Creo que ha habido un gran boom en este siglo de la creación escénica en los estados. Sí he recorrido el país, prácticamente todo, he tenido también giras internacionales, pero en relación a lo que se produce en México, por un lado creo que ha habido este gran boom, creadores muy importantes que surgen en el norte, algunos otros en el centro-sur del país, pero que ya no necesariamente están en la Ciudad de México. Creo que un teatro muy necesario para sus comunidades se ha dado en la Ciudad de México. Y puedo decir que después de 17 años
años de haber vivido en la Ciudad de México como actriz, encuentro una gran diferencia. Creo que el público en México es muy escaso para la proporción poblacional que tiene la ciudad. O sea, yo voy y de pronto me encuentro teatro subvencionado, que no creo que pueda ser de otra manera porque no hay un mercado todavía que le pueda dar un soporte. Y claro, tenemos esos dos grandes modelos, que es el teatro comercial y el teatro subvencionado. Pero voy y veo teatro subvencionado que es costoso porque la forma de producir en la Ciudad de México es muy cara. Sí, y con pocos espectadores muchas veces, no quiero generalizar, pero sí muchas veces voy y veo espectadores, 15 espectadores en una sala y veo producciones de millones y digo, híjole, y generalmente son como teatristas viendo teatristas, ¿no? Y me refiero pues sí a este teatro que se propone desde las instituciones, que debe hacerlo, ¿no? No estoy en contra de eso, sino me preocupa que no hay un esfuerzo realmente en las instituciones, porque es responsabilidad de las instituciones, que sí hacen esta inversión en la producción, pero no hay una consecuencia correspondiente en la difusión. Tú ves, por ejemplo, todo lo que se produce en la Unidad del Bosque por medio del INVAL o en la UNAM o en otros lugares institucionales con recursos públicos, que está abandonado el tema de la difusión. Pero además siento que no hay una conexión realmente de los trabajos que se presentan. Los equipos de trabajo en la Ciudad de México son muy pocos como equipos de trabajo. Generalmente son directores con trayectorias individuales, armando los equipos de acuerdo a la necesidad de sus montajes y siendo ellos los gestores del proyecto, por ende los dueños del proyecto. Y los actores ahí están como invitados, utilizados y luego desechados. Algunos se van filtrando y van pues repitiendo, pero eso no significa que se esté trabajando en equipo. Y eso es un contraste, porque en los estados lo que yo encuentro son equipos que se van consolidando, equipos que incluso van generando comunidades de espectadores. Y esto es muy alentador y me parece que esa es la fortaleza del teatro en los estados. Creo también que el centro, es decir, la Gran Ciudad de México, debería voltear a ver a los estados para encontrar tal vez claves para generar comunidades de espectadores en esta ciudad tan monstruosamente grande, ¿no? Y la relación, sobre todo lo que más destaco, es la relación espectadores, creadores escénicos, con esta gran diferencia. Pero también creo que temáticamente en los estados han surgido creadores escénicos que hacen eco de los grandes temas de sus lugares. Es decir, que hay un diálogo en la escena que se ofrece a los espectadores y esto sucede en los estados. No siento que esté sucediendo de igual manera en la Ciudad de México. Es decir, encuentro que en los estados se está consolidando un teatro que dialoga con sus comunidades. Y eso me parece un gran acierto y me parece una gran fortaleza. Ahora, no son todos los teatros. También hay teatro alienante, ¿no? También hay lo que sucede en los estados, también hay gente que pone La Bella y la Bestia o ponen otras formas de teatro que son emulación del teatro comercial. Es decir, tenemos una gran diversidad, como mismo sucede en la meca de nuestro teatro, que es la Ciudad de México, pero dentro de esa diversidad, lo que a mí me parece digno de destacar son estas experiencias que van haciendo un tejido dialogante con los espectadores a partir de la profundidad de los temas que se tocan, de la pertinencia, y que esto no quiere decir que se haga una relación facilona con el espectador, que no se pueden medir solamente números, sino que hay una calidad en esta relación de los creadores escénicos en los estados con sus públicos y que debía de observarse. Maestra, gracias. Entonces, tendré que ver más con que cada región, cada estado, cada ciudad que tiene la intención de generar teatros mire, ¿no?, hacia su propia población, sobre las necesidades, la temática. Obviamente hay temas que son universales, pero hay otros que también creo que vale la pena destacar sobre cada espacio, cada región, ¿no? Entonces, creo que la propuesta de los teatros tendría que ver más allá de tratar de centralizarlo hacia, normalmente pensamos la Ciudad de México es el único espacio donde se puede realizar ciertas grandes producciones, y hay veces que tenemos que voltear a ver nosotros nuestros mismos espacios, nuestras regiones,
y sobre ello trabajar, ¿no? Habla de la difusión, que me parece un tema súper fundamental e importante, porque la difusión la genera casi siempre el creador, ¿no? El artista que tiene la intención de generar una obra y es él o ella quien lo va generando a partir de hacer todo, ¿no? En el teatro tenemos bien claro que nosotros tenemos que hacer de todo un poco, desde la tramoya, desde vestuario, iluminación, hemos ido aprendiendo en el camino porque muchas veces faltan también estos espacios de compartir conocimiento, ¿no? Donde a veces uno va, sobre todo en las, fuera del centro, ¿no? Donde faltan recursos, como sabemos que así siempre ha pasado, pero nos hace falta también estas pues, personas que nos puedan compartir estos conocimientos y que entonces talleres, etcétera, que nos podamos empapar sobre temáticas que nos ayuden a darle mayor calidad a los trabajos, ¿no? Entonces lo que dice me parece fundamental porque sí, es una gran problemática y creo que por ahí me iré con la siguiente pregunta que tiene que ver, pues, ¿qué opina o cómo percibe usted el teatro antes, durante y después de la pandemia? Porque obviamente es un tema muy importante en nuestra actualidad. Si bien sabemos que el teatro tiene sus complejidades, sus necesidades y también sus problemáticas, ahorita pues estamos viviendo una situación que nos rebasa, ¿no? Que si bien el teatro es estar presente, pues ahora ¿qué viene con esto, ¿no? ¿Cuál sería su opinión, su reflexión sobre este momento que estamos viviendo? Bueno, hablando del antes, pues justo he señalado algo que me parece un aspecto muy interesante en cómo se ha desarrollado en estas dos últimas décadas el teatro en los estados. Hablando de las poéticas, podría decir que también hubo una irrupción en todos, desde finales de los 90, ¿no? En el siglo pasado, en el siglo XX, pero sobre todo en las poéticas, en las formas de abordar el teatro. Creo que en estas últimas dos décadas, en el arribo al siglo XXI, hubo una también gran explosión de formas, ¿no? Una gran libertad, una gran hibridación. Creo que gracias a esto estamos pudiendo explorar también nuevos lenguajes, ¿no? Que nos ha impuesto como necesidad la contingencia de la pandemia. O sea, ya veníamos experimentando con una gran hibridación. Yo ya había hecho multimedia, yo ya había hecho minicine, montajes, porque afortunadamente dio un salto el teatro, rompiendo cánones, entrando a una gran liberación también, donde el juego creativo ha crecido muchísimo, se ha expandido. También es cierto que he observado una uniformidad, por eso me parece, soy crítica de esta uniformidad postdramática, porque ante toda esa libertad, luego resulta que hay como un patrón. Tú ves en las muestras nacionales pues una repetición de modelos que dices, bueno, ¿y por qué toda esta repetición si hay toda esta libertad ahora? Si el espectador cada vez está más abierto, si hasta en las series se está experimentando mucho. Entonces, creo que luego sucede que los creadores, ante el abismo justo de la misma creación, echan rever, ¿no? Y se van hacia fórmulas. Yo que he estado en varias muestras y voy a encuentros y pues las propias muestras de mi estado, luego me preocupa la reiteración de los mismos mecanismos de representación escénica, ¿no? O sea, cómo se abordan de la misma manera, ya te lo sabes, hay una biomecánica, luego te narran. O sea, podemos hacer todo un itinerario que, ojo, también observo y observé en su momento que le pasó al trabajo de Lodin Teatret, ¿no? O sea, con todo el asunto que planteó Lodin, que era tan fascinante, de pronto un montón de grupos empezaron a seguir los mismos itinerarios creativos de Lodin y entonces se vuelven fórmulas. Algunas son brillantes, algunas de estas realizaciones que toman estos modelos son brillantes, pero las más no, porque se quedan justo en una repetición vacía. Ciertamente muchos agarramos o tomamos alguna experimentación de Lodin en algún momento, pero pues no todas tenían lo brillante de Lodin. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuidado con las fórmulas, cuidado con la repetición. Y lo que me preocupa mucho del teatro prepandémico es esa comodidad en la que se había instalado de nueva cuenta el teatro.
Es decir, el teatro decimonónico entró en un confort que le daba todo el planteamiento aristotélico, que no creo que deba desaparecer, creo que las formas pueden pervivir, pero había una sola manera de hacerlo, y era el modelo aristotélico y todo el canon de los géneros, bla, bla. Y pum, luego vino un rompimiento y empezamos a experimentar con una hibridación de formas, toda esta libertad que ya he mencionado, pero lo que sí empezaba yo a ver es un acomodo en estas repeticiones de un modelo que ya no es vanguardia, o sea, digo, lo postdramático surgió a finales de los 90, ¿no? Entonces ya no es vanguardia y mucha gente lo sigue manejando como, oh, es el ahora. ¿Qué es el ahora del teatro? Lo que tendríamos que preguntarnos. Pues el ahora del teatro es la exploración, me parece. Jugar, ampliar el juego, hacer un verdadero ejercicio de la libertad creativa y tejer esto con propuestas que puedan dialogar con los públicos. Es decir, yo no creo que la creatividad sea tal si crece en la impunidad, o sea, si surge de la impunidad. Hay una creatividad impune, que es no decodificable. Entonces, yo afirmo categóricamente que la creación escénica es una escritura espectacular, como ya lo han dicho otros autores, pero yo me adhiero a esta aseveración. Es una escritura que tiene que tener un lector, que es el espectador. Y hay veces que la creatividad se desborda de tal manera que queda indecodificable, o sea, no hay nadie que pueda acceder a ella, ¿no? Y que no tiene que ver con una accesibilidad facilona de la comprensión de los públicos que, por otro lado, también están empobrecidos muchas veces porque sus referentes, pues, son los referentes televisivos. Pero hay que encontrar un punto medio y sobre todo respetuoso, donde no le niegues la inteligencia al espectador, ¿verdad? Pero tampoco dejes de retarlo. Es una línea difícil, pero creo que es a donde tendríamos que ir. Eso en el ahora. ¿Qué hemos enfrentado en el ahora? Pues toda esta exploración que va sobre todo encaminada a la sobrevivencia. Y cuando hablamos en términos de sobrevivencia, es cuando el teatro se ha movido, aún antes de las condiciones pandémicas, ¿no? Siempre nos hemos movido por sobrevivencia. Nos estamos organizando por sobrevivencia. O sea, hay un extra escena también que hoy se está moviendo mucho ante una incompetencia, una falta de respuestas solidarias por parte de los administradores de la cultura, ¿no? Ha habido una inacción totalmente insolidaria, ¿no? O tibiamente presente, y entonces pues esa sobrevivencia nos ha hecho movernos y no tiene que ver nada más en términos económicos. O sea, habemos de reconocer, y es terrible, que muchos colegas, muchos creadores de todas las artes están en condiciones sumamente precarias, con la subsistencia al mínimo de verdad, creadores que no tienen para comer, creadores que ya han muerto, con la mayor indiferencia de las autoridades de este país, ¿no? Y bueno, pues esa es la condición económica, pero eso va a impregnar también la creación. Y cuando hablo de la sobrevivencia, pues es la sobrevivencia en la creación. Cómo hemos tenido que lanzar como flechas de creatividad, ¿no? Tratando de estar con el otro lado, que es el espectador. Creo que los esfuerzos y la gran preocupación de los creadores en este momento ha sido cómo no soltar esa relación que ya de por sí venía siendo difícil, pues sobre todo por su ausencia. Hemos tenido muchos competidores, Netflix, mucha gente ya no iba al teatro antes, porque pues claro, las series son fabulosas, el dinero con el que se producen es muchísimo y difícilmente podemos competir. ¿A qué podía acudir el escaso público o el público que permanecía de teatro a una sala de teatro? A una intensidad de lo vital, de lo presente, que la televisión y la pantalla aún cinematográfica no puede ofrecer. Sin embargo, sucedía que ese espectador iba y sus deseos de intensidad quedaban frustrados. Frustrados también porque tendremos que tomarlo como responsabilidad por un teatro comodino que estábamos ofreciendo, un teatro vacío, un teatro que no implicaba nuestro mayor esfuerzo. Eso es de donde venimos. Ese era el gran riesgo. Digo, hay honrosas excepciones, pero estábamos en esa languidez o en ese languidecer de la relación espectador-teatro ya previo.
previo y en mucho había una responsabilidad también que tiene muchas explicaciones, no justificaciones, porque finalmente el espectador está ahí en ese momento, en la sala, respirando la vitalidad. Y si no hay vitalidad del otro lado, pues se siente frustrado y entonces estábamos cargando con un cadáver. Creo que esto, ante la adversidad que nos ha encerrado, quedan las grandes preguntas. Y la gran pregunta es cómo vamos a regresar. Y segura estoy que no debemos regresar de la misma manera, que tenemos que regresar con el mejor teatro posible, con nuestro mayor empeño y que deberemos ser deberemos hacer un teatro del sobreviviente. ¿Cuál es el teatro pospandémico que debería estar ahí? Me parece que un teatro revitalizado, el teatro sobreviviente, el teatro que se apega a la vida con ferocidad, con asiduidad, ¿no? Que se prenda de la vida como con esa esperanza de que deberemos de dar un teatro a la altura del sobreviviente. Y ahí están todas las implicaciones y entran todas las formas. ¿Qué nos ha ofrecido este periodo? Pues una gran posibilidad de expansión a través de las redes, ¿sí? Pero es una expansión que yo no encuentro que se llame teatro. Lo que hemos hecho en lo digital, yo ahora lo llamo dramafilme, he hecho algunas cosas, ahorita tengo un grito en el desierto, y lo he llamado dramafilme, porque cierto es que en estos trabajos virtuales mantenemos lo dramático, la propuesta de dramaticidad, de representación de la conflictiva humana, de los temas humanos, pero estamos acudiendo a otros lenguajes. En el caso de Un grito en el desierto, yo me acerqué mucho al lenguaje cinematográfico y por ello lo llamo dramafilme. Yo me alejo mucho de decir que el teatro es teatro en la virtualidad. Sin embargo, celebro dentro de lo terrible que las circunstancias nos hayan llevado a explorar lo que puede ser una gran expansión del teatro, porque podemos llegar ahora, si trabajamos híbridamente, es decir, tanto para lo presencial como para lo virtual, podemos llegar a personas con discapacidad, a personas que por condiciones económicas no pueden transportarse a un teatro porque no tienen coche en la noche o que no pueden ir porque también son mayores de edad. Creo que hay una gran posibilidad de expansión y que tendremos que seguir afinando esta maravillosa herramienta también que es la virtualidad. Bien, maestra, muchas gracias. Acabo de mencionar algo que me parece bien importante y también lo menciono desde la parte creativa, porque al final de cuentas nosotros también estamos dedicándonos a esta parte del teatro. Creo que ha venido la pregunta, o ha surgido la pregunta en casi todos los que nos dedicamos a esto, ¿cómo hacer teatro hoy en día? Si bien la acaba de mencionar que ya se vislumbra, ¿no? Con la cuestión de una vacuna, ya se vislumbra la posibilidad de un regreso, obviamente no a largo plazo, ¿sí? Pero ¿cómo se vislumbra el teatro ahora? Usted acaba de mencionar algo que me parece muy importante, como es, el teatro es un espacio, ¿no? El teatro nos ha dado muchas cosas que no nos da lo que es la televisión o las series. Entonces, claro, está el trabajo que tenemos nosotros que hacer o que hemos tratado de hacer a lo largo del tiempo para que la gente esté presente, pero ahorita tenemos una necesidad, ¿no? Si bien ha sido un espacio donde nos detuvimos, de pronto empezó a surgir ya esta va a ser nuestra nueva normalidad. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hacer teatro en este momento? Entonces, muchos han dedicado a trabajar a través de las plataformas, ¿sí? A subir incluso montajes. Y si anteriormente éramos, de manera personal lo digo, éramos muy celosos en subir nuestros trabajos y era cómo publicitábamos nuestros proyectos con pequeños fragmentitos para que la gente dijera, quiero ir a verlo. Ahora muchos de nuestros compañeros han decidido, o hemos decidido de alguna manera también, subir nuestros proyectos completos en las plataformas. Eso ha sido como un recurso que se ha utilizado para que esté vigente, pero ahora ha tenido que haber una nueva posibilidad de cómo hacemos el teatro hoy en día. Desde la plataforma nos detenemos, transformamos. Acaba de mencionar algo que usted está trabajando, como es este proyecto de dramafilme, que es lo que usted le llama, con un grito en el desierto. Tuve la oportunidad de verlo, sé que está encaminado en diferentes episodios, por así decirlo. Entonces, me gustaría mucho que nos hablara sobre el proyecto y sobre esta opinión que ya más o menos nos ha explicado, ¿no? De que no es un teatro como tal, pero hay una hibridación ahí, que hay recursos teatrales, ¿no? Entonces, me gustaría muchísimo que nos platicara sobre eso. Sí, bueno, pues es que hay que entender también
como un lenguaje distinto, por eso insisto, lo de la virtualidad, que tiene también otras claves. El asunto, por ejemplo, del tiempo en pantalla es muy importante. Entonces, nosotros también estuvimos subiendo, pues, hemos hecho de todo, desde subir las grabaciones que luego nos pedían en Fonca, de la cámara estática, ¿no? Ahí, infernales, porque eso se vuelve una eternidad terrible, porque no hay movimiento de cámara. Luego hicimos teatro, que eso se llama teatro grabado. El teatro grabado incluso lo puedes hacer 2 cámaras, puedes darle cierto movimiento. Lo que pasó en la muestra de Tlaxcala es teatro grabado. Hemos experimentado otra cosa que es teatro filmado y que ahora es una propuesta que tienen los ingleses. Hay ahorita toda una plataforma que proponen este teatro filmado de la Royal London Company, ¿no? Que ya es una intervención de la cámara, pero están haciendo toda la secuencia de la obra de principio a fin y la cámara anda ahí como un personaje más, y ese sería el teatro filmado. Y el caso que nosotros revisamos fue, no, vamos a trabajar con el lenguaje cinematográfico, pero manteniendo también fragmentos de la teatralidad a la manera de Dogville, ¿no? Hubo una intención, decir, primero, no tenemos dinero para producir. Es que todo eso que está ahí está hecho con la colcha de mi casa, con el buró de mi casa, con una mesa que tomamos como cama, con las sillas, con 3 pesos, con lo que había ahí. Y entonces, pues desde hace mucho nos olvidamos de la construcción escénica, ¿verdad? Creo que eso ya nada más sucede en la Ciudad de México. No tenemos para esas producciones. Y entonces, pues era esta cosa de los tapes. Y dije, bueno, sí, vamos a armarlo a la manera de Dogville, pero eso ya me está prefigurando a mí un montaje para lo presencial, porque finalmente este trabajo va a llegar a lo presencial. Y entonces dijimos, bueno, lo vamos a pasar porque todavía no queremos correr el riesgo. Estábamos tomando la decisión en enero, porque tenemos que estrenar en marzo, y hasta finales de febrero se nos dijo que entrábamos a fase naranja. Pero pues ya no nos íbamos a meter a la carrera, a un teatro, a hacerlo presencial, y decidimos continuar con este planteamiento. Y entonces una parte de la estrategia fue decir, no nos vamos a tirar una obra en virtual de 1 hora y media, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, vamos a trabajarlo en la estrategia de las miniseries. Y primero pensé, teatro en miniserie, que 4 episodios, pero además donde hay un espacio dentro del episodio para discutir el tema, o sea, y no nada más el tema. Entonces, bueno, pues primero fue lidiar con el asunto de los tiempos, y ahí pues fue tomar la decisión de hacerlo en 4 entregas, ¿sí? Como sucederá. Y luego hacer una combinación de estos lenguajes fue otra decisión, es decir, ya que estamos en lo digital, pero tendremos que estarle recordando al teatro, al espectador, perdón, que no somos cine. O sea, no soy cineasta, aunque tengo una cámara que sí es de alguien que estudió cine, ¿verdad? Mi director de cámara estudió cine y claro, yo le pido cosas y él lo sabe resolver técnicamente. Y yo tengo pues mi ejercicio propio del cine y creo que logré hacer un guión, pero siempre el reto fue que el teatro se siguiera viendo y entonces tenemos ahí podría ser una liminalidad, ¿no? Que no acaba de ser teatro, pero tampoco es cine, y no quiero que sea teatro, no quiero que sea teatro, pero sí recordar estos espacios que hemos dejado en suspensión, que es la sala, y entonces muchas cosas las he tirado en el escenario, abiertamente diciéndole al espectador, estamos en un escenario, como cortes también, que a manera del distanciamiento brechtiano, que hagan que el espectador entre en una actitud crítica, o por lo menos lo intentamos. Nos sucedió también un dilema ético, y entonces ahí decidí que el lugar era el escenario, porque en el escenario se me permite tomar el personaje, ¿sí? O sea, es decir, volver al territorio de donde me es permitido asumir un otro y no ir al lugar de ese otro a usurpar. Entonces, ha sido muy interesante las decisiones que fuimos tomando, decidir dejar
unas secuencias realistas y otras oníricas, como locaciones extraordinarias, y refugiarnos en el territorio del escenario. Digo, estamos haciendo toda una entrada gratuita en digital, no hay cobro alguno, no estamos buscando lucrar con eso, pero siempre estaba como la espada de que cuando tocas estos temas te digan oportunista, pero lo que ha sido padre es que nadie lo ha dicho. Al contrario, lo que hemos recibido como retroalimentación del público es que de esto se tiene que hablar y se tiene que seguir hablando porque esto no para y porque desde todos los frentes tendremos que seguir así, teniendo acciones, confrontando, exigiendo la erradicación de este terrible problema, de esta lacerante infamia que es el feminicidio, ¿no? Entonces, más bien los espectadores se han sumado solidariamente. Sabemos que nadie sale deteniendo estos problemas del teatro, o sea, ya vi o de lo digital, ¿no? Ya vi un grito en el desierto, ya se acabaron, ya. Es mínimo lo que podemos aportar al problema, podemos visibilizarlo. Eso es lo que podemos hacer. Seguir diciendo esto es inaceptable, pero a quien le corresponde detener esta infamia es al Estado, porque el Estado existe para proveernos seguridad y no está sucediendo con sus mujeres primordialmente, con sus niños y desde luego también con varones que en este momento están siendo asesinados y desaparecidos. Maestra, es un tema delicado. La verdad es que usted lo tiene pues mucho más fresco probablemente porque lo está usted trabajando, ¿no? Como lo menciona, tiene 3 años con ese proyecto. A mí me parece un trabajo muy interesante y los invito a los que nos estén viendo que lo vean a través de su página oficial, el Telón de Arena, desde ahí fue donde lo pude percibir. Vamos a hacer las conexiones también para que la gente lo pueda ver. Es un gran trabajo, a mí me llamó muchísimo la atención porque como bien lo dice, hay una hibridación, ¿no? Si bien entendemos como artistas que no es un teatro como tal, pero me parece un acierto impresionante que haya utilizado estos elementos teatrales, porque también, como lo menciona, nosotros como artistas agarramos los recursos que tenemos y normalmente son los propios, ¿no? Entonces, este trabajo usted lo realizó en colaboración, ¿no? Con el FONCA, ¿no? Que hizo el trabajo. Hay recursos de México en Escena. Los recursos también son de usted, como normalmente lo hacemos los teatreros. Usted puso de ahí de amigos. ¿Cómo fue un poquito como esa parte de la elaboración? Tenemos también, sabemos que usted pues es actriz de televisión también y de cine, entonces se ve también ese gran trabajo, porque no es lo mismo hacer teatro que hacer cine, obviamente. Creo que ahora algunos de nosotros nos hemos enfrentado a tener que utilizar ese recurso, pero sin tener los conocimientos, ¿no? Y también ha sido una labor como muy fuerte la que se está haciendo para tener proyectos de calidad. Entonces, va ligada con la pregunta que quiero hacerle. Si estamos buscando la manera de salir, ¿no?, de esta situación de pandemia y mostrando trabajos, sobre todo la intención es que sean trabajos de calidad, ¿cómo poder acceder a ello? Si bien un trabajo de calidad requiere de tiempo, ¿no?, requiere de esfuerzo, requiere de poder estar presente con las personas, la pandemia nos limita. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos de dirigirnos desde su opinión? Sí, arriesgarnos un poco a salir y obviamente con medidas de seguridad y las necesarias para poder contactarnos con otros. Si bien el teatro se requiere de la presencia de los otros, o el teatro o estos tipos de proyectos se requiere de eso, de la presencia, ¿cómo poder acceder a ello? Ya que el trabajo requiere de calidad para poder ser expuesto. Y entonces muchas veces los trabajos que se están mostrando carecen de calidad, pero hay veces, sin justificarlo, hay veces que es por estas medidas, ¿no?, que a veces no podemos tenerlas completamente a la mano. ¿Cuál sería como el consejo o cómo podríamos acceder a eso? Porque es un trabajo que se nota la calidad del tiempo, el esfuerzo, la producción. ¿Cómo poder acceder a este tipo de proyectos? Bueno, este proyecto, como otros de Telón de Arena, cuentan con un apoyo muy importante de México en Escena, del programa México en Escena, de la Secretaría de Cultura Federal. Eso nos permite ofrecer salarios. No pagamos realmente muy bien,
pero tratamos de pagar lo más que podemos y de alguna manera buscando una retribución justa. Parte de nuestros estatutos es eso, buscar una retribución justa para los trabajadores de la escena. Entonces, lo que logramos tener de recursos se destinan prioritariamente pues al pago del factor humano. ¿Cómo conciliar todo esto? Desde luego que pesa en la producción, yo ahí me vi ya con un vestido horrible, pues es un vestido ahí que tenía desde hace 500 años, luego ahí me dijeron, ay, pues hay que coserle, le pusimos un seguro, de pronto era patético porque el que sí sabe hacer cine, que es mi amigo, que me maneja la cámara, Oscar Fernández, que él sí estudió cine, de pronto una noche desolada, estamos grabando en escena, y somos 2 actores, la asistente y él, y la asistente pues lleva el claqueteo, hace la claqueta, sostiene el micro, le mueve la luz, el otro está de camarógrafo, y de pronto se hace un silencio y dice, oye, es que lo mínimo que tendríamos que tener de un crew son 8 personas para ayudar a la cámara. Y pues nada más era la asistente, ¿no? Entonces, pues claro, nos reímos y decimos, bueno, pero hay que hacerlo. Y cuando yo le mando el trabajo del primer episodio a un amigo que está cerca, muy cerca del cine, me dice, pues están haciendo cinito. Y me dice, y ya quisieran, dice, y luego veo yo cosas de verdad que se hacen con millones de dinero público de cine nacional que nunca se distribuyen en ningún lado, o que lo que llega a tocar la pantalla son cosas de chistes de adolescentes, pero me decía este amigo, lo fundamental es que los cineastas en este momento, las nuevas generaciones, hay muchos que parece que no tienen nada interesante que decir. Entonces, el tema para mí en el arte es que el arte comunica, el arte se conecta con el otro, que es un esfuerzo sensible, ¿sí? El arte es una actividad sensible para que este mundo, esta percepción del mundo llegue a otros. Y entonces, pues estamos muy amolados y de pronto los temas nada más son esos que vemos y la comunicación de nuestro cine está haciendo eso. Y entonces, como en todo el arte, creo que el punto fundamental, y a eso llega Peter Brook, recordando en El espacio vacío, cuando Peter Brook habla del teatro tosco, pero para mí el centro de la creación es la imperiosa necesidad de comunicar algo. Y ahí pues es cuando ya el seguro no se ve, donde el vestido feo no se ve. Claro, hubiera sido precioso tener recursos, no los tenemos, pero no nos podemos parar y lo hemos probado y ahí insisto, hemos aprendido a sobrevivir. Y en lo digital ha habido grandes creaciones con mucha inventiva, con mucha sencillez también, con mucha precariedad que se podrá notar, pero podemos distinguir, segura estoy, una propuesta de otra por su corazón, porque eso aflora, porque esa pasión de decirlo, esa necesidad de creación está o no está. Pero los creadores estoy segura que tenemos las respuestas. ¿Por qué? Porque hay un punto en que el creador sabe que está perdiendo su brújula o sabe que pese a toda la adversidad sigue en el eje, ¿sí? Sigue en la tenacidad de hacer aquello que vislumbró como posible y que ahora tendrá que resolverlo como problema y sabe que está. Pero uno siente, uno sensiblemente dice, ahí no está sucediendo, no está, y a veces no puedes resolverlo porque justo están los recursos, está el tiempo, ¿no? Les digo, a mí me pasó, hicimos muchas tomas, hicimos varias escenas, y cuando ves el resultado, dices, esto no va. Claro, a veces somos ingenuos y creemos que el decirlo es todo. Creo que es lo fundamental, pero que también resolver el problema estético, pues requiere de muchos factores. El económico es uno importante, ¿sí? Pero también la entrega de los equipos, poder entonar a todo mundo que esté en la misma entrega, porque luego, digo, yo he sido fundamentalmente actriz y luego ya como etapa de sobrevivencia, pues hacer mis proyectos y dirigir. Pero, y lo que veo ahora en mi contraste, como dialogando con mi propia actriz y mi propia directora, es que el director tiene que resolverlo y muchas veces está solo.
¿sí? Muchas veces no logra motivar al equipo. El gran trabajo del director es subir a todos al barco de su aventura. Y entonces a veces uno no es lo suficientemente atractivo, apasionante, seductor, pero y bueno, ese es otro de los grandes esfuerzos que hay que hacer, ¿no? Cómo trepas a toda la manada para que podamos llegar al otro lado, que es la entrega de nuestro trabajo. Y también, pues, la intuición como con ese espectador. Entonces, es tan complejo, pero lo que jamás puede faltar es la necesidad. Y lo que yo observo muchas veces como espectadora es que hay muchos trabajos que hacemos de manera accesoria, de manera indolente, de manera desconectada. Y seguro ahí no va a estar el espectador. Y tiene mucha razón, maestra. Yo también tuve la oportunidad de ver su puesta o bueno, este primer capítulo de Grito en el Desierto. Y sí, esta necesidad de comunicar, a mí me encantó. También hice las conexiones con Dogville, ¿no? Lo vi y dije, claro, no es teatro, no es cine, es otra cosa, es una hibridación ahí muy interesante. Esta facultad de comunicar, creo que le ha dado al clavo, maestra, donde a veces hoy en día el artista simplemente necesita sacar algo, ¿no? Inmediato. Y dejamos a un lado esto. Nos olvidamos del riesgo, nos olvidamos también de las adversidades y simplemente mostramos. Y creo que también eso afecta en el trabajo escénico, cuando estábamos en el teatro, que hace que el público ya no vaya al teatro. O sea, ve un mal trabajo y dice, no, ya no quiero. O ve este trabajo que por prisas lo tenemos que sacar. Y de plano perdimos un público, que ese público va a ser otros 2, 3, 4, 5 y se multiplica. Creo que en esta situación también es lo mismo, ¿no? En esta pandemia, en esta cuestión de pandemia, va a pasar igual. Sí, y la verdad me gustó más su trabajo porque es real, es vivo. O sea, esta sensación que nos da el teatro transmite, ¿no? Esto, y no la lejanía de la pantalla, ¿no? Que nos hace más un espectador ajeno a este momento. Entonces, yo sí le aplaudo mucho su labor, su trabajo. Es una persona que yo tomé un taller con usted y en el cual vi esta calidad de dar y se ve su trabajo. Sigue dando y dándonos y dándonos y dándonos. Entonces, yo la admiro mucho por eso. Y bueno, vamos a terminar con la última pregunta, maestra. ¿Qué opina sobre este espacio universitario en donde se plantean problemáticas del arte escénico? Bueno, a mí me parece, primero estoy muy agradecida que me hayan invitado a esta conversación. Yo estoy en una ciudad en donde no hay escuela de teatro. Trabajo en la universidad y doy esas materias de teatro mexicano, teoría y análisis del teatro, las he dado desde 2003, pero a la carrera de literatura. Hay una licenciatura en literatura hispano-mexicana. No hay formación teatral aquí en mi ciudad. Entonces, imagínense, pues yo valoro muchísimo, muchísimo que primero que esté como carrera en una universidad. Sí, eso me parece extraordinario porque no solamente las que consideran carreras exitosamente productivas desde el aspecto económico requiere una universidad, sino que también requiere carreras humanistas. Entonces, a mí me parece que habla muy bien de un nivel educativo, una universidad que tiene la opción de estas carreras, en principio. Ahora, que abra espacios para la reflexión sobre las temáticas de esta carrera que ya ofrece, y que eso ya me parece maravilloso, pues me parece muy pertinente. Creo que es también la posibilidad de que inviten a otra gente. Cuando he venido acá en mi universidad, que hemos logrado traer al maestro Luis de Tavira, que han venido otros creadores, pues se le abre el panorama a los estudiantes. Yo veo cómo se seducen, veo el brillo de su mirada, están encantados, aunque sean los de literatura o que sean de otras carreras. Ahora me imagino que si tuviéramos estudiantes de teatro, pues sería maravilloso para ellos. Hay muchas maneras de aprender, desde luego están los programas que de inicio se ofrecen, ¿verdad? Hay un programa, un itinerario, un plan de trabajo a lo largo de los semestres, pero me parece que es muy estimulante
que haya estas conversaciones. A mí, en principio, les agradezco porque me deja mucho, porque cuando converso con alguien, para mí es la oportunidad de reflexionar de nuevo en esto que cotidianamente vivo, porque sí soy una persona que vive en el teatro, ¿no? La vida sí me ha dado esa oportunidad. Cuando tengo la oportunidad de charlar, pues para mí es entrar a ventanas otra vez de reflexión, que es muy estimulante para mí, pero sí me ubico en el plano estudiante, cuando yo fui estudiante, y segura estoy que será muy estimulante, no solo por mi presencia, sino que esto sea una cadena de otras visitas, de otras conversaciones que seguramente ya me han antecedido, ¿no? Y ni seré la primera ni la última, seguramente, y será muy bueno eso. Pues la mejor de las opiniones. Maestra, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Nos encantaría poder seguir platicando con usted porque tiene muchísimas cosas que aportarnos, que alentarnos para hacer muchas cosas más. Me gustaría que cerráramos este espacio. Bueno, ojalá que tengamos otra oportunidad de seguir charlando con estos temas, pero me gustaría cerrar con alguna reflexión que usted nos quisiera compartir para aquellos que estamos dentro del teatro, trabajando y haciendo creaciones, pero también para el espectador, ¿no? Aquel que a veces no nos dirigimos tanto porque a veces estas charlas parece que se vuelven solamente para gente de teatro, pero me interesa mucho también la opinión para aquellos. ¿Cómo incitarlos a ver estos montajes, estos proyectos, que la gente diga, es algo que me interese y que quiera yo ver? Entonces, una reflexión, maestra, sobre ese punto me gustaría mucho y agradecerle otra vez la oportunidad de que estemos charlando con usted, el espacio, el tiempo, y pues que su proyecto que está trabajando también, pues sea un éxito. Creo que lo está haciendo, está teniendo excelentes comentarios, y bueno, una reflexión final, maestra, sobre ese punto. Bueno, hemos estado ya más de un año en un confinamiento, encerrados, aislados. Muchas veces se rompe, ¿verdad?, ese confinamiento, pero la gente más responsable se ha quedado en casa, ha dejado de reunirse con sus familiares, con los abuelos, hemos estado separados, hemos estado muy restringidos en el contacto físico, en la presencia de los otros. Yo desearía para todos nosotros que el teatro, que es un arte vivo, ¿sí?, es el arte de la presencia y de lo vivo, ¿sí?, es un arte vivo, insisto, regrese y que nos encontremos de una manera vital. Creo que tenemos que volver con un teatro vivo. Y aquí, pues, traigo a cuento esta comparación que hace Peter Brook, ¿no? Que cuando leemos El espacio vacío, pues todos aspiramos al teatro de lo sagrado y desearíamos jamás ser un teatro mortal. Necesitamos que el teatro tenga un pulso, que el teatro respire, que el teatro lata a plenitud en toda la potencia de lo vital, ¿sí? No a la caducidad de las formas, no a las fórmulas, no a estar agarrados de la red. Creo que se nos exige a los teatristas un salto al vacío para encontrar nuestras propias formas. Y siempre esperamos como que llegue un creador y nos diga cuál es el teatro, cómo lo debo de hacer. Pues lo debo de hacer como mi ser me lo exija, pero tiene que ser con una actitud frente a la vida. Y yo deseo tanto que los espectadores como ciudadanos, sí, como habitantes de este planeta, encontremos una actitud frente a la vida, porque hemos estado encerrados en las pantallas y lo que sería atroz, y mucho me temo que habrá mucho de esto, que sigamos continuando atrapados frente a la pantalla, que sigamos privilegiando el Facebook a la conversación con la familia, con el hijo, al comer juntos, que es una posibilidad que nos ha dado la pandemia. Estamos encerrados y comemos juntos como no lo hacíamos antes. Nos deseo a todos un regreso vital. Nos deseo que realmente refrendemos nuestro compromiso con la vida, valorando todas las restricciones que hemos tenido, poniéndonos en el riesgo que estuvimos, recordando siempre que somos sobrevivientes. Muchos han muerto. En este país han muerto más de 200,000 personas. Pudimos haber sido nosotros. Yo no me he contagiado, gracias a Dios. Ya estoy vacunada, tengo una patita de un lado. No sé si mañana me atropellen, pero creo que este encierro debió habernos servido para revalorar muchísimo nuestra vida, insisto, como el sobreviviente de una enfermedad terminal, que saquemos la cara, respiremos el oxígeno que nos prenda la vida. Y nos deseo a todos un teatro de lo vital,
con espectadores vitales, con espectadores que ya no se conformen de estar viendo la vida a través de un cristal y quieran salir a la vida a reunirse con otros que quieran respirar en conjunto. Eso es el teatro, una respiración común con el espectador, un grito de vida. Nos deseo a todos vida. Muchas gracias, maestra, por su reflexión. Y no me queda más que agradecerle a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por darnos este privilegio, este pequeño espacio para poder dialogar con la maestra Perla de la Rosa. Otra vez agradecerle y invitarlos a todos a que sigan en redes sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente diálogo. Hasta luego.